va de la iglesia, hay gente que no vuelve más. Y nosotros decimos, no, eso no se arrepintió verdaderamente. Sí, pero cuando ustedes escuchan el testimonio, se van a dar cuenta que tienen mucho por decir. ¿Está conmigo? Eso pasa en mi iglesia, no aquí. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Hay gente muchas veces que se va de la iglesia porque nosotros a veces no controlamos la lengua. Hay mucha gente que se va de las iglesias y entonces muchas veces le echamos la culpa y decimos, no, si se va es porque no es de Dios. El que es de Dios hace que la gente entre, no que se salga. Está conmigo acá. Y usted tiene que entender que no todo el mundo tiene el mismo carácter. Usted tiene que entender que no todo el mundo está lleno del Espíritu Santo. Y la gente que no tiene carácter espiritual y madurez espiritual, usted tiene que entender que hay que tratarlo con amor, con mansedumbre. Aunque esté haciendo las cosas mal, dice la Biblia, enseñarlo con mansedumbre. Entonces cuando esto se aplica en el pueblo, usted va a ver a su congregación, usted va a ver a su iglesia, usted va a ver su casa, a sus hijos, como el rey David reinó, como reinó Salomón. Pero si usted deja que el espíritu de Roboam se meta en su vida, lo que usted va a encontrar es contienda, pelea, chisme, tiradera de piedra y una habladuría del diablo. Y usted cree que Dios está allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces creemos que Dios está con nosotros simplemente por opinión humana, pero no por la realidad. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, a la altura del verso 18. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Si usted puede dejar su móvil quieto, guarde su móvil y nos concentramos también para escuchar palabra. No entretenga al que esté a su lado. Después que usted salga de aquí, que se acabe el servicio, ahí sí hablen, sonría, se dan un abrazo, se cuentan cómo estuvo en la semana. Pero ahorita vamos a escuchar palabra. Amén. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, a la altura del verso 18. Envió luego el rey Roboam a Adorán, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Diga conmigo, hasta hoy. Voy a repetir el 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, háblanos para la gloria de tu nombre. Tu voz anhelamos, deseamos, queremos, Señor, escuchar. Señor, Padre, que tu palabra estremezca mi vida. Dios, que me ayude a edificar, a restaurar, a enderezar. Señor, vamos, abra su boquita y dígale: Dios, yo necesito tu palabra. Necesito, Dios, que tú me hables. Yo deseo, yo anhelo, Dios, escucharte, Señor. Yo quiero, Señor, un abrazo tuyo. Que tu palabra, Dios, estremezca mi vida. Tú sabes lo que estoy esperando. Tú sabes lo que estoy, Dios mío, necesitando. Yo necesito una palabra. Que tú toques mi corazón, que toques mi espíritu. Si el que está apagado, dígale a Dios: Señor, yo me siento apagado. Tú lo sabes bien. Hace días que no te siento, pero yo quiero sentirte en esta noche. En esta noche, Dios, vengo dispuesto a tener un encuentro contigo. En esta noche, Dios, quiero tener un encuentro con tu Espíritu Santo, Señor. Padre, tú sabes cómo está el ministerio. Me siento apagado, apagada. Yo no sé cómo viniste, pero este es tu momento donde tú te puedes encontrar con Dios. Este es el momento donde tú puedes decirle a Dios cuál y cómo te sientes. Ah, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, bendice los pastores, Dios, hombres tuyos, Dios mío, que se sacrifican, sus esposas, Señor, que siempre están dispuestos a servirte, a adorarte, a llevar el evangelio a la esquina, a las veredas, Señor, sin importar el camino, que, Señor, ahí exponen su moto, Dios mío, exponen su vida por amor a ti, Señor. Tú sabes, Señor, que te amamos, que te queremos, que no nos es fácil, pero creemos, Dios, que tú nos fortaleces cada día. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que va a ser una noche sobrenatural, que tu palabra va a hablar nuestra vida, Señor, y va a sacar lo que no es tuyo, y que nos va a enseñar lo que no es tuyo, para poder agradarte, para poder servirte como tú quieres, Señor, para estar aptamente calificados para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos, denle un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Aleluya. Póngase cómodo, por favor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo: Dios es bueno. ¿Sabe? Vamos a hablar un poco en esta historia que a mí me llamó mucho la atención y que Dios en cierto momento me ministró y me marcó esta pequeña historia, que parece algo sencillo, pero tiene algo profundo
que de seguro si usted se concentra y le presta atención, muchas cosas en su vida se van a aclarar. ¿Está conmigo aquí? Sea cristiano o no sea cristiano, después que usted le preste atención a la palabra de Dios, hay muchas cosas que en su vida se van a aclarar. Y usted va a decir, ahora entiendo. Ya sé por qué. Ya sé por qué no debo hacer esto. ¿Está conmigo? Bueno, yo quiero hablar, el mensaje se llama, por la gloria de Dios, se llama heridas que nunca sanan. ¿Está conmigo acá? Diga conmigo, heridas que nunca sanan. Varón, ¿eso qué es? Espere un momento que ya nos vamos a embarcar en el mensaje. Vamos a hablar un poco del rey, acerca del rey David, el rey Salomón y de su hijo, el rey Roboam. Gloria a Dios. Aquí hay un mensaje poderoso. Algún día, en algún momento, usted se ha herido. Alguien se ha herido aquí con un alambre, con un cuchillo, con un machete, una rula. En cualquier momento en la carpintería, yo fui carpintero, me hería con la pulidora, me hería con el taladro. Nos hacíamos pequeñas heridas. Pero esas heridas al cabo de 3-4 días ya se sanaban. ¿Está conmigo? A una semana ya no sentía, pero al momento me ardía, me dolía, era incómodo, pero esa herida se sanaba. Hay otras heridas que son más profundas, que requieren más tiempo, y esas heridas cuando son muy profundas necesitan antibióticos, necesitan tomar puntos, hay que ir al hospital, hay que tomar ciertos tratamientos para poder ver la solución o la sanación de esas heridas. En cambio, hay heridas que no sanan porque quizás la persona tiene cierta enfermedad, le diagnosticaron diabetes, azúcar, y esas heridas quedan ahí durante mucho tiempo y hay que tratarlas. Amén. Hay personas que dicen, yo tengo una pequeña herida, mi hermano, y tengo 10 años con esa herida en mi piel y esa herida no me ha sanado. Y yo me he echado de todo, he buscado la manera, pero no me ha sanado. Conocí a alguien, una vecina, que pedía mucha oración porque compró una sandalia y la sandalia le hizo una pequeña herida arriba del pie. Mire, y tiene más o menos como 8 años y todavía la herida está allí viva. ¿Está conmigo acá? Entonces, hay heridas que parecen que no sanan. Bueno, si así hablando humanamente de la piel, que es el órgano más largo y más grande del cuerpo humano, que cuando se hiere demora mucho tiempo al sanar, hay heridas que no se ven, pero son reales. Hay heridas que no se ven, pero estas heridas son profundas. Hay heridas que no se ven, pero arden por dentro. Y es cuando nosotros nos hieren el corazón, es cuando nosotros nos hieren los sentimientos, es cuando nosotros recibimos traición, es cuando nosotros recibimos apedreadas, es cuando nosotros creemos que los que están con nosotros nos dan la espalda. Hay heridas que están en nuestra vida que muchas veces no sanan. Hay personas que tienen 4, 5, 6, 20 años y dicen, yo todavía no supero que lo único que tenía, que era esa persona, me traicionó. ¿Cómo va a hacerme eso a mí si yo me porté bien con ellos? Hay personas que no saben sanar sus heridas. ¿Está conmigo acá? Mire, yo conozco familias que en un momento 2 personas se hirieron, se golpearon, se dijeron palabras, y vamos a ver que esa herida ahora no solamente la tiene una sola persona, sino que se la transmitió a otro. Hay personas heridas que transmiten la herida a otra persona. ¿Está conmigo acá? Por eso usted ve que hay familias que no se gustan, hay familias que se odian, hay familias que, hay vecinos, hay gente que tiene, como dice uno, tiene una pelea ya casada ahí, ella tiene una pelea sentenciada, siempre que se ven pelean, esa gente no se gusta, esos apellidos cuando se encuentran se revuelven, la gente no se gusta, y usted busca la raíz del por qué no se gusta y se va a dar cuenta que hay heridas que pasaron muchos años atrás que nadie sabe. Pero ¿cómo es posible que esta gente con tantos años la herida no sana? Porque es que hay heridas que son transmitidas. ¿Alguien da gloria a Dios aquí? Hay heridas que son transmitidas. Por eso yo vengo a hablar un poco acerca de las heridas que nunca sanan. Varón, pero todas las heridas pueden sanar, sí. Algunas sí, pero otras no. Y bíblicamente lo vamos a estudiar. ¿Está conmigo aquí? Denle un fuerte aplauso a Dios, por favor. Hablando de la Biblia, el primer rey de Israel sabemos que fue el rey Saúl. El rey Saúl en su reinado empezó bien, pero terminó mal. Y este hombre empezó a perseguir a David y hizo que David empezara a huir y se escondiera en el sur, en los bosques, en los montes, en los desiertos. En el sur David se escondía, huía para que no lo matasen. Cuando David estaba en este lugar, mire, cuando el pueblo tenía problemas, David se familiarizó con ellos, buscaba la manera de defenderlo y David se hizo querer. En cambio, en
con Saúl, pero en el sur, la gente del sur se identificaba con el rey David. ¿Usted está conmigo acá? Entonces la Biblia enseña que después de que esto pasa, dice que el rey Saúl muere, usted sabe que lo matan a él, a sus hijos. Entonces el pueblo estaba como dividido, había como que un pequeño conflicto ahí. Entonces David era un hombre políticamente y hábilmente inteligente, sabio, era un hombre diplomático. Entonces el hombre con su comitiva hace una reunión, enviado por Dios, es un hombre que fue seleccionado, que fue ungido, y dice que él empieza a reinar. Entonces ya Samuel había dado una palabra y la gente se reúne para hacer lo que Dios dijo, y es que Dios había dicho que David tenía que ser rey. Entonces David aprovechó el momento, la ocasión, reúne el pueblo, los unificó y dijo: nosotros somos un solo pueblo, aquí nosotros tenemos que estar juntos, somos una nación, somos un pueblo. Entonces tenemos la misma sangre, la misma raza, la misma cultura, porque hay que estar por allá y por acá. Vamos a reunirnos, yo, ustedes, todos nosotros podemos ser amigos. El pueblo empezó, David, a reinar, y el pueblo empezó a estar bien, no hubo conflicto. Quizás tuvo algunas batallas, pero como él era hábilmente inteligente y políticamente, el hombre sabía cómo sostener el pueblo, cómo mantenerlo ahí. Pero algo que me gustó a mí es que en el reinado de David todo marchó bien. David muere, y cuando David muere, entonces viene su hijo llamado Salomón. El rey Salomón es un hombre inteligente, el hombre más sabio que ha podido existir, y dice que este hombre fue tan inteligente que cuando él reinó fueron tiempos de gloria. Ese momento fue único. ¿Por qué? Porque el hombre era tan sabio que había tanto oro que el más pobre se sentaba sobre la plata. Dice la Biblia que tomaban la plata como algo secundario, tomaban la plata para hacer cacerola. Voy a hablar un buen castellano. Cogían la plata, lo que era plata, y la fundían y empezaban a hacer caneca para echar agua. Está conmigo acá. Así como el aluminio, porque había tanta plata que la gente no le prestaba atención porque había mucho oro. Entonces este hombre, el rey Salomón, que era tan sabio, se casó con la hija del rey de Egipto, con el faraón, una hija del faraón. El hombre era hábilmente político, el hombre hizo muchas conexiones, y el pueblo como tal, el pueblo lo tenía todo. ¿Está conmigo acá? Y dice la Biblia entonces que él cogió y empezó a aumentar, gloria al Señor, los impuestos al pueblo. El rey Salomón empezó a aumentarle rápidamente el impuesto al pueblo, pero como había tanto oro, como había tanta plata, la gente no lo notaba. Está conmigo acá, porque había cómo pagar sus impuestos. Entonces Salomón era sabio, inteligente. Mire, Salomón, ¿sabe qué hacía con el pueblo? Lo ponía a trabajar un mes, y entonces decía: me trabajan un mes y me descansan 2. Y la gente decía: pero así que no trabaja. Ahí trabaja un mes, descanso 2 meses, y después regreso a trabajar un mes. Entonces, gloria a Dios, así yo quiero estar trabajando. Ay, así quien no le gusta, son muchos tiempos de vacación. Pero lo que el pueblo no sabía es que el rey Salomón los tomaba y los usaba su fuerza para que el pueblo creciera. La gente sabía que tenía un rey firme, un rey leal, un rey que no se robaba los impuestos, un rey que tenía el pueblo y lo sostenía. Entonces este rey hizo la casa de Dios, este rey levantó palacio, este rey empezó a levantar muchas cosas, muchos puntos específicos, y la gente empezó a ver y decía: nosotros estamos bien de rey, nosotros no saben gobernar. Y los impuestos seguían subiendo, pero ellos no lo notaban. ¿Por qué? Porque ellos tenían cómo pagarlo, porque el rey Salomón, vuelvo y repito, sabía cómo gobernar el pueblo. Aun cuando el rey Salomón entra a los acuerdos que el rey David hizo, mire, el rey Salomón no se metió allí. Era tan bueno David reinando también que Salomón no cambió sus planes, no cambió lo que ya había acordado. Está conmigo acá. O sea que hay un padre que sabe reinar, pero también hay un hijo que sabe reinar. Y dice la Biblia, gloria a Dios, que entonces, mire, Salomón tuvo su falla, pero yo no quiero enfocarme en Salomón, porque dice la Biblia que después Salomón muere. Y ahora sí entramos al tema. Entonces Salomón muere, y llega un hombre que es llamado Roboam, que es el hijo de Salomón. El pueblo entendió que su rey murió, y cuando el pueblo ve que el rey muere, el pueblo siente un vacío. ¿Por qué? Porque el de la sabiduría no está. Hay un hueco en el pueblo, la gente siente un vacío. La gente dice: ¿quién va a pensar ahora como piensa nuestro rey? ¿Quién nos va a gobernar como nos gobernaba nuestro rey? Entonces el pueblo se dio cuenta de un momento a otro que los impuestos estaban por el cielo. Y alguien dijo: mira, pero los impuestos están por el cielo. Y alguien le dice: sí, pero es que analiza que estamos bien, para nosotros no es nada. Sí, pero si tú ves a Filistea, pagan el 10%, nosotros pagamos el 20%. Si tú ves a los de Amón, pagan el 15%, nosotros pagamos
pagamos el 20, estamos pagando mucho, vamos a hacer algo, vamos a acercarnos al nuevo rey a decirle que nos baje los impuestos. Entonces el rey Roboam era un hombre, un muchacho inexperto, era un muchacho que nació en cuna de oro, y dice que cuando esta comitiva llegó al momento de hablar con él, está conmigo acá, cuando la comitiva llegó a hablar con él, dice que le pidieron un favor, le dijeron: mira, Roboam, nosotros nos portamos bien con el rey Salomón, nosotros no le impedimos nada, él nos gobernó, nunca tuvimos roces, pero haznos un favor, nos gustaría ver que tú nos bajaras los impuestos, que están muy altos. Entonces él viene y se reúne con los ancianos y le dice: mire, el pueblo me está pidiendo a mí que yo le baje los impuestos, ¿ustedes qué me dicen? Ahora, los ancianos que este hombre buscó eran los consejeros, escucha bien, del rey Salomón. Si el rey Salomón es el sabio, el hombre más sabio, ¿cómo serían los ancianos? Está conmigo acá. Eran personas de experiencia, personas que sabían también gobernar, personas que tenían un don de discernimiento, cómo gobernar el pueblo. Y esta gente con tanta experiencia le dice: mira, Roboam, cédele lo que ellos están diciendo, porque el pueblo se ha portado bien, hazle caso, bájale los impuestos, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver que Roboam busca a sus amiguitos, a los más jóvenes, y le dice lo mismo, y le dice: lo que pasa es que el pueblo quiere que yo le baje los impuestos, ¿cómo hacemos aquí? Entonces ellos dicen: no, porque si tú le bajas los impuestos, ellos se van a dar cuenta que tú eres un rey débil, y que tú cedes a las propuestas de ellos, y van a decir: ah, no, esto lo gobernamos nosotros. Tú vas a decir que si tu padre era fuerte, tú le vas a decir que tú eras 10 veces más fuerte, o vas a ser 10 veces más fuerte. Dile que si tu padre le daba con látigo, tú le vas a dar con alacranes. ¿Está conmigo acá? La gente seguía diciendo: ay, ¿cómo hacemos? Sí, estamos bien económicamente, pero ¿quién nos está reinando a nosotros? ¿Quién es nuestro rey? Roboam. ¿Y quién es Roboam? Yo no sé quién es Roboam, el hijo de Salomón. Entonces Roboam tenía que entender que como joven, como muchacho, no era nadie. ¿Está conmigo acá? Pero no, el hombre tenía su espíritu de superioridad. Por eso cuando conectamos con el apóstol Pablo 1000 años más adelante, nos damos cuenta, gloria al Señor, que el apóstol Pablo dijo que nadie se crea mucho más que otro, que al contrario se crea menos que su hermano. Está conmigo acá. Entonces Roboam no, él se creía más. Entonces él decía: yo voy a hacer lo que dicen los jóvenes, y yo le voy a poner mano dura al pueblo. Yo voy a hacer lo que dicen los jóvenes, porque el pueblo no me va a mí a gobernar, no me va a manipular. El pueblo tiene que someterse. Yo seré un rey duro, le pondré mano dura. Y dice que cuando pasaron los 3 días que él le había dado para darle la respuesta, llegaron los hombres a donde Roboam y le dijeron: ajá, Roboam, queremos respuesta. Entonces Roboam le dice a ellos: mire, empezó a insultarlo y le dice: no, lo que pasa es que si mi padre fue fuerte, yo seré doble que él. Si él le pegaba con látigo, yo le pegaré con alacranes. Es más, la cintura y los lomos de mi padre me quedan pequeños ante el dedo meñique. El hombre los amenazó, solamente le arrojó palabras. ¿Está conmigo? Solamente le dijo palabras, no le dijo más nada. No le mencionó la madre, no le mencionó los hijos, solamente le arrojó palabras hirientes. Pero lo que me impacta a mí del texto, que los hombres se fueron golpeados. Cuando la gente escuchó esto, cuando la comitiva escuchó esto, se fueron heridos. ¿Está conmigo acá? Entonces esta gente recibió una pequeña herida de palabra, y dice la Biblia que cuando ellos salieron de allí, empezaron a decirle a todo el mundo lo que el rey Roboam había hecho. ¿Está conmigo acá? Ya estamos. Dile que está a tu lado: ves abrochándote los cinturones, que ya vamos a despegar. Entonces el rey Roboam hizo esto, le dijo un par de palabras, y los hombres se fueron molestos. Esta comitiva se fue guapa, se fue herida, en pocas palabras, porque los maltrató, no los escuchó, no les prestó atención, no se puso en sus zapatos, no tuvo misericordia, y la gente salió de ese lugar, diga conmigo, heridos. Repítalo otra vez: heridos. Se fueron heridos. Me parece ver esa gente diciéndole a los mejores amigos: hermano Carlos, si supiera que ahora el rey Roboam dijo que nosotros íbamos a entrar a la esclavitud. Ya empezaron a inventar de más, porque esto pasa muchas veces. La gente dice algo así y lo exagera, y cuando está herido más, le está diciendo: mira, lo que pasa es que no nos van a bajar los impuestos. Y este muchacho ahora tiene un espíritu de superioridad que nos quiere ahora mandar y no nos escucha. Entonces fue tan grande el golpe para ellos que le transmitieron esto a muchos, y se dividió Israel. Está conmigo acá. Se dividió el
el pueblo. Entonces el sur agarró por el sur y el norte se quedó en el norte. Entonces ahí se dividió Israel. En pocas palabras, pequeñas palabras que dijo Roboam, hizo que el pueblo, que la nación se dividiera. ¿Está conmigo acá? Entonces quedó el reinado de Judá en el sur y acá quedó Israel. ¿Está conmigo acá? El hombre no analizó, el hombre no pensó, el hombre solamente actuó. El hombre no se dio cuenta cómo gobernaba el abuelo, tampoco analizó cómo gobernaba el padre. El hombre solamente hizo lo que hizo, y fue donde los jóvenes, hombres que eran sí hijos de príncipe, que no sabían que era un asadón, que no sabían que era un cuchillo. Esta gente no sabía que era eso. Entonces, ¿qué misericordia podrían tener si nunca habían pasado necesidad? En cambio, lo que fueron a decirle que le bajaran los impuestos era gente que pasaba hambre, era gente que trabajaba bajo el sol, eran campesinos. ¿Está conmigo acá? Era gente buscando la ayuda de su pueblo, era la gente buscando la solución para lo suyo. Pero Roboam los hirió con palabras, y dice la Biblia entonces que se dividió. Los hirió con la parte de la economía, no los escuchó, se sintieron despreciados. Y dice la Biblia entonces que ellos propagaron la información a los suyos y al territorio, propagaron la información a los suyos y a sus amigos, a los suyos y a sus familiares. Me parece ver un padre herido diciéndole a su hijo: lo que pasa es que nosotros nos dividimos porque el norte nos hizo daño, el norte nos hirió. Entonces la herida que tenían los de la comitiva se la transmitieron a las esposas, la esposa a sus hijos, los hijos de sus hijos a sus hijos. Está conmigo acá. Por eso cuando nosotros leemos segundo libro de Crónicas, capítulo 10, a la altura del verso 19, dice: y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Había un hombre ahí llamado Roboam, gloria a Dios, y este hombre aprovechó y dijeron: si vieron que nosotros no tenemos ninguna parte y nada con la familia y los descendientes de David, vamos a dividirnos, vámonos. Entonces alguien aprovechó la circunstancia para hacer de la suya. ¿Está conmigo? Entonces dice la Biblia que se dividieron, hubo una división por unas pequeñas palabras que dijo el rey Roboam. El rey Roboam dijo: no, yo solamente le dije unas palabritas, ellos regresan otra vez, ellos vienen otra vez, eso no es nada. Yo solamente le dije que le iba a poner mano dura. ¿Qué malo podría decirle yo? Y vamos a ver que cuando llegó el tiempo de cobrar los impuestos, dice en la Biblia que el rey Roboam mandó a Adorán, ve a cobrar los impuestos. Este era un funcionario público de la realeza. Entonces el hombre va a cobrar los impuestos y llegó allá y le dice a los hombres: no, aquí vengo yo de parte del rey Roboam a cobrar los impuestos. Necesito que nos paguen los impuestos. Voy a hablar un buen castellano acá. Nos paguen la luz, nos paguen lo que hay que pagar, porque ya el rey mandó a cobrar. ¿Y sabe qué hizo el pueblo? El pueblo dijo: tú quieres impuestos, espérame ahí, ya te voy a dar impuestos. Y dice que cogieron piedra y agarraron a Adorán y lo mataron a piedra. Ya la situación se está saliendo de control. Y dice la Biblia que la información llegó a la casa real donde estaba el rey Roboam, y cuando el rey Roboam escuchó que habían matado a Adorán por lo que él había hecho, se llenó de miedo, y dice que se montó en su carro y empezó a correr para Jerusalén. ¿Alguien está conmigo aquí? La Biblia dice que el impío huye sin que lo estén buscando. ¿Cuántos de gloria a Dios? Entonces Roboam está viendo que todo se salió de control. Roboam está viendo que las pequeñas palabritas que él lanzó, Dios mío, le costó la vida a Adorán. Él está viendo que las pequeñas palabras, que por no tener misericordia, está viendo que la nación se le dividió. El trabajo de 80 años prácticamente entre David y el rey Salomón lo dañó. Un buen trabajo venían haciendo ellos, y este muchacho de la noche a la mañana lo destruyó todo, porque no tuvo misericordia, porque no fue prudente, no estaba apto para enseñar. Era un hombre que decía lo que pensaba sin medir consecuencias. ¿Está conmigo? Entonces yo sé que Dios le está hablando a alguien aquí. Y dice la Biblia entonces que el escritor, mire, cuando pasó esta historia de Roboam, y cuando escriben el libro de Crónicas, los libros de Crónicas, entonces dice que ahora el reino se encuentra dividido hasta hoy. Usted sabe cuánto tiempo había pasado desde que Roboam hirió esa pequeña comitiva hasta escribí el libro de Crónicas. Habían pasado, según la historia, 400 o 425 años según los exégetas. ¿Está conmigo acá? 400 tantos años ya habían pasado, y dice el escritor que ellos estaban divididos todavía, y ya habían pasado 400 años, 400 tantos años, y había una herida viva por causa de un hombre que arrojó palabra. 400 tantos años por culpa de un muchacho que no tuvo misericordia y sembró la herida en muchos corazones.
que esta herida se propagó de generación en generación, de generación en generación, que pasaron 400 años, mucha gente nació, mucha gente murió, mucha gente nació, mucha gente murió, y la herida no cerraba. Está conmigo acá, todavía estaban divididos, no había solución. Está conmigo aquí en esta noche. Se da cuenta que hay heridas que no sanan. Y dice la Biblia entonces que Roboam hasta el día de hoy había dividido el pueblo, y el pueblo estaba dividido, y solo fueron palabras. Yo traigo palabra de Dios para este pueblo y para muchos. ¿Cuántos están aquí? Yo vengo a decirte que usted tiene que tener cuidado aún en la forma de hablar a su hermano, porque hay gente que es herida con palabras, y ni siquiera con brujería, con pequeñas palabras. Incluso en el mismo pueblo de Dios, que herimos a gente sin darnos cuenta. Está conmigo aquí. Entonces después que la herida está, decimos, no, pero eso no fue nada, yo le dije un par de palabritas porque tenía rabia. Bueno, esa rabia puede causar una división. Está conmigo acá. Esa pequeña herida puede tirarse un ministerio, esa pequeña herida puede dividir una nación. Por eso vengo a decirle a alguien: tenga cuidado con las pequeñas heridas, que para usted no es nada, pero para el que la recibió es mucho. Alguien da gloria a Dios aquí todavía. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Mire que está a tu lado, ten cuidado como habla. Vamos, dile que está a tu lado, ten cuidado como habla, ten cuidado como tratas a los demás, ten cuidado cómo te manejas en tu casa. Mire, hay cosas que pasan en nuestras vidas que para nosotros no es nada, solamente son pequeñas palabras, solamente son pequeños gestos que mucha gente no va a olvidar. Y usted va a decir, sí, pero ese problema es de él. No, el problemita es tuyo por andar hiriendo a todo el mundo. Está conmigo acá. Me parece ver a Roboam diciendo, si son de Dios vuelven. No, si tú eres de Dios, tú vas a hacer que esa gente nunca salga herida. Entonces en la iglesia encontramos, voy a hablar con la iglesia. ¿Cuántos están aquí? Voy a hablar con los que han recibido a Cristo, los hermanitos, los amigos que nos acompañan, no, con ustedes, no con la iglesia. Muchas veces nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, damos mal testimonio con tanta división. Está conmigo acá. Hay gente en la iglesia que carga Biblia en la mano, tiene las faldas largas, las camisas largas, corbata, pero está dividido. Entonces, ¿qué es lo que tú profesas? Está conmigo aquí. ¿Cómo que tú eres cristiano y odias al hermano tuyo? ¿Cómo que tú eres cristiano y no te gusta con tu hermano? Y cantan la misma adoración y tienen la misma doctrina y oran el mismo Dios, pero no se gustan. Alguien da gloria a Dios aquí. Yo traigo palabras de Dios como, Dios mío, Dios mío. Yo vengo a decirle a alguien, a Dios no le gusta eso, a Dios no le agrada. Ay, oh, santo Dios, alaba la gloria a ti, por favor. Eso pasó en el pueblo de Dios. Eso no pasó en un pueblo extraño. Eso no pasó entre los gentiles. Eso pasó en Israel. Y muchas veces usted identifica a Israel, son hebreos, son judíos, es el pueblo de Dios. Representan hoy en día a los cristianos. Nosotros como cristianos tenemos que dar un ejemplo. Alguien está aquí todavía, para que los de afuera entiendan que nosotros tenemos a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos hiriendo a todo el mundo con palabras? ¿Cómo es posible que nosotros decimos ser cristianos y estamos matando a todo el mundo con palabras? ¿Cómo es que es esto? No, aquí todo el mundo, y esta fue la palabra que Dios me dio. Dios me administró por la palabra y me decía, vas a decir esto y vas a decir esto, que hay mucha gente que yo voy a lidiar en esta noche. Está conmigo acá. Yo vengo a decirle lo que Dios quiere es que tú te evites tener roce con la gente para que no la hiera, porque hay gente que viene del mundo a la iglesia, y cuando viene a la iglesia muchas veces los maltratamos y dicen, si eso es la iglesia, que me hicieron ese daño a mí, esa herida a mí, en el mundo no me la hicieron, mejor me voy para el mundo. Hay que tener cuidado cómo tratamos a la gente. Hay que tener cuidado cómo tratamos a nuestros hermanos, que para nosotros es algo insignificante, pero para ellos es un dolor grande. Está conmigo aquí todavía. Ay, Dios mío. Entonces, cuando tenemos a Dios, usted nos hiere. Cuando tenemos a Dios, usted ama. Cuando tenemos a Dios, usted abraza. Cuando tenemos a Dios, no hay división. Cuando tenemos a Dios, el pueblo está unido. Y cuando hay unidad, el Espíritu Santo entra. Pero no espere Espíritu Santo si hay división. Está conmigo aquí, está conmigo aquí. Yo vengo a traerle palabras de Dios a alguien. Ese espíritu de Roboam
Roboam hay que sacarlo de las iglesias. Ese espíritu de Roboam hay que sacarlo de las congregaciones. Ese espíritu de Roboam hay que sacarlo dentro de las mismas congregaciones, que a veces nos reunimos en la misma iglesia, en la misma casa, y no nos gustamos. Entonces, ¿cómo es que usted cree que va a entrar al cielo? Así no se entra al cielo. Los que tienen el espíritu de Roboam se quedan. Ay, Dios mío. A los que les gusta dividir, a los que les gusta estar hiriendo a todo el mundo, no se vista que no va. No espere que Dios le está esperando con los brazos abiertos. Lo que Dios quiere es que usted administre su pueblo, es que usted camine con su pueblo, es que usted hable con sus hermanos, como gobernó David, como lo hizo Salomón. A veces no es fácil, pero estamos unidos. A veces rozamos, pero aquí estamos unidos. ¿Por qué? Varón, porque tú eres mi hermano. No podemos odiarnos, no podemos tenernos rabia. ¿Qué es lo que pasa? Si nos herimos, nos damos la mano y discúlpame y seguimos para adelante, para que Dios vea que nosotros hemos entendido la sana doctrina, para que Dios vea que estamos llenos del Espíritu Santo. Hay que entender la palabra. Alaba la gloria aquí, por favor. Dáselo fuerte. Y a su nombre. Hay gente que se va de la iglesia, hay gente que no vuelve más, y nosotros decimos, no, eso no se arrepintió verdaderamente. Sí, pero cuando usted les escucha el testimonio, se va a dar cuenta que tienen mucho por decir. ¿Está conmigo? Eso pasa en mi iglesia, no aquí. ¿Cuánto es la gloria a Dios? Hay gente muchas veces que se va de la iglesia porque nosotros a veces no controlamos la lengua. Hay mucha gente que se va de las iglesias y entonces muchas veces le echamos la culpa y decimos, no, si se va es porque no es de Dios. El que es de Dios hace que la gente entre, no que se salga. Está conmigo acá. Y usted tiene que entender que no todo el mundo tiene el mismo carácter. Usted tiene que entender que no todo el mundo está lleno del Espíritu Santo. Y la gente que no tiene carácter espiritual y madurez espiritual, usted tiene que entender que hay que tratarlo con amor, con mansedumbre. Aunque esté haciendo las cosas mal, dice la Biblia, enseñarlo con mansedumbre. Entonces, cuando esto se aplica en el pueblo, usted va a ver a su congregación, usted va a ver a su iglesia, usted va a ver su casa, a sus hijos, como el rey David reinó, como reinó Salomón. Pero si usted deja que el espíritu de Roboam se meta en su vida, lo que usted va a encontrar es contienda, pelea, chisme, tiradera de piedra y una habladuría del diablo. Y usted cree que Dios está allí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces creemos que Dios está con nosotros simplemente por opinión humana, pero no por la realidad. Cuando yo no sé cómo está usted aquí con Dios, yo no sé cómo está usted, yo no sé cómo vino, pero yo estoy completamente convencido que si usted tiene a Dios, usted va a experimentar el amor en todo el mundo. Que si usted tiene a Dios, usted va a ver a los suyos reunidos, a los suyos en amor. Vuelvo y repito, no somos perfectos, siempre va a haber como que algo que nos va a rozar, pero no es necesario hacer pequeñas heridas. Para usted sana rápido, pero para otros no sanan. Habían pasado 400 tantos años y no habían sanado. ¿Y quién es el culpable allí? Ellos. El culpable fue Roboam porque no supo reinar. El culpable fue Roboam, y aquí la Biblia dice que Roboam dividió a Israel. Está conmigo aquí. Entonces la división hay que sacarla de las iglesias. La división, yo le entiendo a usted de pronto que usted está dividido con otra doctrina que no es una doctrina bíblica, que es una secta que no es de Dios. Está conmigo. Ahí sí le entiendo a Dios. Hay que unión puede haber. ¿Cómo yo puedo estar reunido o unido con los testigos de Jehová? No puedo, porque tienen otra doctrina. ¿Cómo voy a estar reunido con los Jesusolos? No puedo, porque tienen otra doctrina. Pero con usted sí, porque nosotros predicamos la misma doctrina, la misma palabra, el mismo espíritu, el mismo Dios. Con usted sí tengo que estar unido, porque lo amo. Yo estoy aquí, pero este asunto es mío también. Y a su nombre. Entonces el pueblo se dividió 400 tantos años, dice el escritor, y el pueblo está dividido hasta hoy. La pequeña herida, escucha bien, de Roboam produjo muerte a Dorán. La semilla fue la pequeña palabra que lanzó Roboam, y el fruto fue la muerte de Dorán. Porque cuando usted hiere, cuando usted hace heridas pequeñas, cuando usted lastima, eso es lo que produce muerte. ¿Está conmigo? ¿Y qué culpa tiene Dorán? No tiene ninguna culpa, pero lo mataron a piedra al pobre muchacho. ¿Qué culpa tenía ese hombre? Tenía familia en su casa, tenía un par de hijos, un hogar que mantener, y lo mataron a piedra. ¿Fue culpa de él? No, fue culpa de Roboam. ¿Y cuánta gente no las están matando quizás por culpa nuestra? ¿Está conmigo? ¿Está conmigo aquí?
Entonces, cuando nosotros tenemos un reinado, cuando nosotros como cristianos estamos reunidos como el rey David administró y reinó, cuando nosotros como iglesia, aunque usted esté allá y estemos acá, estamos unidos en un solo espíritu, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y predicamos la misma doctrina, porque hay que estar divididos, no hay que tener división. Está conmigo aquí, hay que estar unidos en amor. Gloria al Señor. Ay, Dios mío. Y aunque quizás algún hermanito no te pase, vas a tener que doblar rodillas y decir: Señor, haz que pase. Está conmigo acá, sana mi corazón. ¿Qué es lo que pasa con esto? Porque usted no puede tener cosas guardadas en su corazón si usted profesa la sana doctrina, si usted en verdad tiene a Dios. 400 tantos años y todavía la herida estaba viva. ¿Se acuerda de la herida que yo le conté de la mano? Hay heridas que sanan. Quizá yo tengo un problema con usted. Varón, perdóneme, varón, mire. Y usted es consciente, no, manito, no pasa nada, tranquilo, vamos para adelante. No, pero entonces el orgullo muchas veces hace que no deja perdonar. Y también hace que el orgullo no hace que tú pidas perdón. Entonces hay cosas que hay que pedir perdón para que Dios pueda manifestarse, para que pueda haber milagro, para que pueda haber un avivamiento. Porque el avivamiento no me lo confunde usted, avivamiento con las manifestaciones del poder de Dios o las manifestaciones de los dones. El hecho de que hayan sanidades, milagros, liberaciones y muchas cosas no es avivamiento, es manifestación. Cuando la iglesia tiene avivamiento, cuando las iglesias unidas tienen el verdadero avivamiento, la tasa de delincuencia reduce. Está conmigo acá. La tasa de prostitución reduce. Significa que ya el poder de Dios sí está. Ese avivamiento. Cuando usted ve que los alcohólicos ya no son alcohólicos, ya van a la iglesia. Cuando usted está viendo que los ladrones dejaron de robar y ahora están metidos en la iglesia, y usted dice: el pueblo está cambiando. Cuando esto pase, usted va a decir: verdaderamente es el avivamiento. Hay que unirse como pueblo, hay que estar como hermanos para que todo esto empiece a fluir. Alaba la gloria de Dios aquí. Hay que estar unidos. Entonces quedó Judá en el sur, Israel quedó en el norte. Y siguieron pasando los años. El escritor dejó hasta allí, escucha bien que no hemos terminado. El escritor dejó hasta ahí 400 tantos años y todavía estaba viva. Después pasaron otros profetas, después pasaron otros reyes, después vino otra historia, después siguieron pasando muchas cosas. Y la Biblia dice que todavía la herida estaba viva. ¿Cuántos dicen amén? Váyase conmigo al libro de Juan, capítulo 4. Versículo 7. Y aquí cerramos. El libro de Juan, capítulo 4, a la altura del verso 7, dice así, varón: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Está conmigo aquí? Se la voy a repetir. La mujer samaritana dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y desde que Roboam hizo la pequeña herida, pasaron 400 años y la herida estaba viva. Vino Jesús, llegó Jesús a la tierra, y dice Juan que la samaritana le dice: ¿tú para qué me hablas a mí? Si tú y yo tenemos un roce desde que Roboam nos dividió. Eso es lo que quiere decir el texto. ¿Está conmigo? Tú y yo estamos divididos. Ustedes no son nuestros amigos, ya no son nuestros hermanos. ¿Cómo tú me estás hablando a mí pidiendo agua? La mujer todavía tiene la herida, refleja la herida que fue provocada hace miles de años atrás. ¿Está conmigo aquí? Se da cuenta que hay heridas que nunca sanan. Ahora, desde que Roboam hizo esto hasta llegar al libro de Juan, ¿cuánta gente no murió dividida? ¿Cuánta gente no murió con un mal concepto de otro? ¿Cuánta gente no murió y cuánta gente no se perdió por culpa de una división? ¿Está conmigo acá? Por una pequeña palabra que aparentemente no era nada, aparentemente no era nada. Solamente fue una palabrita, solamente fue algo que yo dije. Eso no era para tanto. Hay
Hay que tener cuidado con nuestra lengua, porque nuestra lengua puede encender miles de fincas. ¿Cuántos están aquí todavía? Entonces dice la Biblia que la mujer samaritana le dice: porque judíos y samaritanos no nos gustamos. ¿Cómo tú puedes pedirme agua a mí? Pero a mí lo que me gusta a mí es que Jesús entiende los tiempos. A mí lo que me impacta de este texto es que Jesús, mire, Jesús, es el Hijo de Dios. Él sabe cómo dominar los tiempos. Él sabe cómo sanar a una persona. Entonces, las heridas que no sanaron, lastimosamente, por culpa de Roboam, murieron con la herida. Pero la mujer samaritana ha tenido un encuentro con el que entiende los tiempos. Usted está conmigo aquí. La mujer samaritana está teniendo un encuentro con Jesús de Nazaret. Y a mí me impacta esto, porque cuando la mujer está aquí, que aún no entiende quién tiene de frente, Jesús le responde. Ella le hizo la pregunta y le dice: tú y yo no nos gustamos, tú y yo no nos hablamos, tú eres judío, yo soy samaritano. Entonces, ¿qué es lo que? Entonces dice la Biblia que Jesús le respondió. Dile que está a tu lado: Jesús te puede responder en esta noche. Vamos, dile: Jesús te puede hablar en esta noche. Ay, Dios mío, ¿cuántos están aquí? Jesús puede soltarte la palabra en esta noche. Yo no sé si tú creías que no había palabra para ti, pero Dios puede hablarte en esta noche. Dios puede soltarte la palabra en esta noche. Dáselo fuerte. Después que hizo la pregunta, el escritor Juan sigue diciendo: y Jesús respondió. Dile que está a tu lado: si tú le preguntas a Jesús, dile, Jesús te va a responder. Dile, si tú le hablas a Jesús, Él es todo un caballero, Él te va a responder. Entonces Jesús respondiendo dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le está hablando con la herida en el corazón. La mujer le está diciendo: usted es judío, yo soy samaritana, usted a mí no me hable, usted no me pida favores, porque así muchas veces somos en el pueblo de Dios. Tú me vienes a pedir favor a mí sabiendo lo que tú me hiciste, y somos cristianos, está conmigo acá. Tú vienes a hablar conmigo sabiendo, y muchas veces, ¿sabe quién lo está viendo? Los de afuera. ¿Cuánto da gloria a Dios aquí? Entonces le está diciendo: si tú supieras quién es el que te pide, tú entenderías entonces quién soy yo. Lo que Jesús le está diciendo: tú me estás pidiendo, yo te estoy pidiendo agua, tú me estás diciendo que quién soy yo. Ahora, si yo te diera, o si tú conocieras el don de Dios, sabrás que si tú tomas de esta agua, que no es la misma de la que tú tomas, significa que le está diciendo: mientras tú tomes de esa agua, a ti te va a volver a dar sed. Si tú tomas de esa agua, esa herida no se va a sanar. Si tú tomas de esa agua, ese dolor nunca se va a ir. Va a volver otra vez aunque te calme, va a volver otra vez aunque lo trate. Ahora, pero si tú bebes del agua que yo te doy, ese dolor desaparece, esa herida desaparece, ese problema desaparece. Yo vengo a soltar la palabra a alguien aquí. La herida tuya se sana cuando tienes un encuentro con Jesús. La herida tuya se sana, pueblo de Dios, cuando tú tienes un encuentro con Jesús. Voy a hablar con los amigos que no son cristianos. Usted que quizás no ha perdonado, usted que quizás tiene problemas con su hermano, con su familia, con un vecino que usted lo odia, y usted dice que no lo puede perdonar porque la herida fue muy grande. No te mueras con esa herida. No permita que esa herida te lleve a la tumba. No permita que el odio te lleve a la tumba. No permita que todas las heridas que te han hecho, aunque sí, tú tienes razón, pero tú no puedes permitir que la herida crezca en su raíz, en tu corazón. ¿Está conmigo acá? Entonces, tanto para el pueblo como para los amigos, solamente hay uno que puede sanar herida y se llama Cristo. Solamente hay uno que puede sanar corazón y se llama Cristo. Se llama Cristo. La herida desaparece cuando Cristo llega. Hay que predicar a Cristo para que muchos sean sanos. Hay que llevar esa agua viva a muchos para
para que sean sanos, para que sean salvados. Vamos, póngase en pie, por favor, póngase en pie y siga dándoselo fuerte, déselo fuerte.